Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos hermanos y queridas hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos y bienvenidas a su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Y en esta mañana vamos a hacer un breve análisis en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Allí hay un título: Jesús principia su ministerio. Comienza en el verso 12. Leo de esta forma: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, es importante hacer un análisis bastante profundo de estas palabras poco entendidas en nuestro contexto y distorsionadas también. Por lo tanto, se puede apreciar muy poco su verdadero significado y tenemos que ubicarnos en el contexto de Jesús del siglo I. Yo me atrevería a decir que ese contexto donde aparece Jesús, Yeshua, es como si hubiese aparecido en Venezuela en el 2018. Un contexto muy parecido. Israel, el pueblo santo, el pueblo de Yahweh, estaba bajo el dominio pagano. Era el paganismo el modelo social, el modelo cultural, el modelo político dominante y el modelo jurídico dominante era el paganismo. Todo un ordenamiento pagano, la vida toda paganizada. Entonces, cuando dice Galilea de los gentiles, del Jordán hacia Tiro y hacia Sidón, toda esa región de Israel llamada Galilea era región pagana, como Venezuela. Venezuela es pagana toda, su modelo de cultura, su modelo de sociedad, su modelo jurídico, su modelo político, su modelo educativo. Venezuela es una nación pagana toda, incluyendo sus iglesias, sus líderes espirituales, entre comillas, sus líderes políticos. Todo eso está paganizado. Venezuela está bajo el dominio del paganismo. Entonces, en ese contexto aparece Jesús, en una Galilea totalmente, culturalmente pagana, socialmente pagana, religiosamente pagana, en todas las formas. Estamos hablando de modas paganas, canciones paganas, música pagana, bailes paganos, todo tipo de actividades influenciadas por el paganismo. Y los sacerdotes también se habían paganizado. Estamos hablando de sacerdotes secularizados, porque paganismo es secularismo, es lo mismo. Y entonces, un modelo civil
No existe el modelo teocrático, el modelo donde Yahweh es el que ordena y rige la vida. Ese no hay influencia de Yahweh y de sus mandamientos en ese modelo. Solamente existiera la mascarada nada más. Por eso es que Yeshua condena a los líderes como hipócritas. Hipócrita quiere decir una doble cara. Por una parte, exteriormente aparecían como gente apegada a los mandamientos de Yahweh, pero la realidad era que la vida de ellos estaba totalmente mundanalizada, regida por mandamientos de hombres. Por eso es que Yeshua dice, citando al profeta, dice de esta manera: en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Doctrina. ¿Qué es doctrina en Israel? En el contexto original, ¿qué es doctrina? No es doctrina ni adventista, ni testigo de Jehová, ni pentecostal, ni católica, ni musulmana, ni nada de eso. No, señor. En ese contexto, la doctrina es la ley de Yahweh. Los mandamientos de Yahweh constituyen una doctrina nacional, y no son mandamientos de hombre, son mandamientos de Dios. Entonces la ley es la doctrina, la Torá es la doctrina, sinónimo de sistema. Doctrina es sistema, pero no es sistema para una iglesia denominacional y para otra, y para otra, y para otra. No, es una doctrina nacional para todo un pueblo unido bajo una sola doctrina, que son los mandamientos de Yahweh como sistema que debe regir la vida social, la vida cultural, la vida política, la vida en todas las áreas, no en una estrecha área de la vida solamente. Entonces, vamos a analizar, le dice el verso 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos, o sea, bajo el dominio del paganismo. Entonces dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. La palabra tinieblas en este contexto es simbólica, simboliza analfabetismo, falta de cultura, un pueblo inculto, un pueblo que no tiene conocimiento, y por lo tanto, al no tener conocimiento, al no tener educación, al no tener cultura, es un pueblo que está ciego y guiado por otros ciegos, que es lo peor. Ambos caen en el hoyo, dice Yeshua. Entonces, es un pueblo que no puede interpretar, no puede comprender la realidad en la cual está inmerso, y por lo tanto tampoco puede modificarla, no puede cambiarla, porque no la comprende. Al no comprenderla, tampoco la siente. No siente dolor por su situación, por su propio drama. No es sensible a esa realidad. Y aparte de que no es sensible, no nace en él la necesidad de cambiarla, sino que se acomoda a la realidad de opresión. Se acomoda, se habitúa a ser explotado, a ser oprimido, a ser engañado, a ser manipulado, utilizado. Esa es la situación en que llega Yeshua. Ahora, en una realidad de ignorancia, no se conocen los mandamientos de Yahweh, por lo tanto no se vive de acuerdo a ellos. Y entonces eso lo que produce es, en Galilea, y también en Judea, no vaya a creer que en Judea era diferente, porque en Judea era donde estaba la peor corrupción, donde el templo de Yahweh lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y los ladrones eran las autoridades.
no era mejor que Galilea, pero aquí está hablando concretamente de Galilea. ¿Qué había allí? Bueno, homosexualidad, prostitución, vicio, violencia social, o sea, hampa, malandraje, inseguridad por todas partes, atracos, robos, secuestros, las jóvenes vendiendo sus cuerpos, los hombres también. Allá había otro tipo de babalaos con otro nombre, pero eran los mismos, las tiendas de santerías abiertas allá en Jerusalén, en la capital santa de Israel, lleno de tiendas de santería, legalizadas por el derecho romano, porque el imperio romano había conquistado ese país y lo había convertido en una provincia romana. Y entonces había una caricatura de teocracia. ¿Por qué una caricatura de teocracia? Porque el sumo pontífice, que era el líder espiritual y político de la nación, quien lo colocaba era el César. Imagínese usted, no era Yahweh el que designaba al sumo sacerdote, sino el César era el encargado de nombrarlo. Y nombraba a su compadre, por supuesto, el que tenía negocios con él. Y también Poncio Pilato, o Félix, o cualquiera de los gobernadores de turno, atendiendo la orden del imperio, nombraban al gobierno títere de Israel. Entonces eso era hipócrita, eso era hipocresía. Hay mucha gente que cree de que hipocresía es fariseo es hipócrita. No, fariseo no es hipócrita, fariseo es puro, santo. Eso es lo que significa la palabra fariseo. Jesús era fariseo, era santo, era puro. Ahora, ¿qué es lo que condena a Jesús? El significado de la palabra fariseo, o fariseo mismo. No, él lo que dice es la hipocresía es lo que condena, de que no eran verdaderos fariseos, no eran fariseos. Ese es el problema. Aparecían como fariseos, pero no lo eran. O sea, no eran puros, no eran santos. Estaban paganizados, mundanalizados. Algo parecido a lo que ocurre en este contexto, donde usted ve los líderes, entre comillas, espirituales mundanalizados, bailando reggaetón y bailando cosas raras en los púlpitos, los jóvenes con las gorras hacia atrás, bueno, y esas iglesias todas convertidas en teatros, llevando teatros ambulantes por toda parte. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de Yahweh. Entonces, situación de tinieblas, de oscuridad. Vio gran luz, los asentados en región de sombra de muerte. Aquí dice, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, los que vivían en esa situación de amenaza permanente de la muerte, o sea, en esa situación de inseguridad. Sé que luz les resplandeció. ¿Qué quiere decir luz les resplandeció? Quiere decir que llegó el conocimiento, que despierta la conciencia, que ayuda a entender la realidad, que produce el dolor, la sensibilidad en el pueblo, y que también produce la necesidad de salir de esa situación. O sea, si el conocimiento que trae Yahoshua no produce esas reacciones, entonces quiere decir que su misión fue inútil, no sirvió para nada. Pero no es así. Luz le resplandeció, quiere decir nació la conciencia, nació la sensibilidad y el deseo de cambiar esa realidad. Y ahí nos vamos nosotros entonces al capítulo 5. ¿No? Entonces vamos a leer el verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Hay pacificadores hoy en el pueblo cristiano, acá en Venezuela, en América, Martin Luther King. ¿Yo? Pacificador. ¿Cuál es la labor de un pacificador? La labor de un pacificador es luchar por la paz, pero sabes que cuando tú estás trabajando por la paz, cuando estás luchando por la paz, tienes que enfrentarte a quienes se benefician de la guerra. Y te van a perseguir y te van a matar, si es posible, o te van a quitar la libertad.
Luchar por la paz significa salir de nuestra comodidad, de nuestro confort, para ir a enfrentar a los violentos. Y Yeshua dice que somos bienaventurados los que trabajamos por la paz. Te pregunto, ¿eres bienaventurado? ¿Eres bienaventurada por trabajar por la paz conforme a la palabra de Yeshua? Yeshua fue un bienaventurado porque él trabajó por la paz. Las primeras generaciones cristianas trabajaron por la paz, enfrentando a quienes promueven la guerra, el odio, la destrucción, el egoísmo. Entonces aquí tenemos otro versículo, el número 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que sufren persecución por causa de la justicia. Allá teníamos una situación de injusticia en los Estados Unidos con la población negra. Se levantó un pastor evangélico, Martin Luther King, y sufrió persecución por causa de la justicia, porque por causa de la justicia expuso su libertad y expuso su vida, y fue perseguido. Le echaron los perros rabiosos para que les mordieran las piernas, lo golpearon con bastones, lo encerraron en un calabozo, y como finalmente no podían con él, entonces lo mataron. Pero Yahoshua dice que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. De este punto de vista, entonces aquí nadie es bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado acá en Venezuela por padecer persecución por causa de la justicia cuando todo el mundo guarda silencio frente a la injusticia? Entonces, tenemos que entender esto. Esto tenemos que entenderlo, tenemos que internizarlo para ver si nosotros, mujeres y hombres de Venezuela y de América, despertamos también conciencia, si esa palabra es capaz de iluminar nuestras vidas para sacarnos de nuestra comodidad, para sacarnos de nuestro confort, a trabajar por la justicia y por la paz para recibir esas bienaventuranzas. Un análisis de la palabra de Cristo Jesús. Ahora dice que comenzó, y finalizo con eso, comenzó a predicar y a decir, el reino de los cielos se ha acercado. La palabra reino de los cielos en ese contexto es reino de Dios. Es teocratos en España, en el idioma español, teocracia. Ahora, arrepiéntanse porque la teocracia llegó. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento en ese contexto? Y eso no significa de pasar a un púlpito a decir, te recibo como mi único y suficiente Salvador. No, señor. En ese contexto original, arrepentimiento significa el dolor por haberse mantenido bajo un sistema de abominaciones contrario a Yahweh, y el cambio de actitud para cambiarse de modelo y pasarse al modelo de Yahweh, de sus mandamientos divinos. Eso es lo que significa arrepentimiento. Pasar ahora a una nueva vida ordenada y regida por los mandamientos de Yahweh. Eso es lo que es arrepentimiento. Aquí no hay arrepentimiento en Venezuela. Aquí no está arrepentido nadie porque todo el mundo está bajo el modelo de abominación. El modelo que Yahweh rechaza. Eso hay que entenderlo, amado hermano, amada hermana. Perdone que le hablo así. Pero le hablo así para que pueda la palabra verdaderamente penetrar en sus partes más sensibles y pueda despertar la conciencia y la sensibilidad. Estamos jugando al cristianismo en Venezuela y en América. No hemos entrado al verdadero cristianismo, que es el único que puede traer la paz, la felicidad, el perdón y la salvación nacional. Porque la salvación concretamente está en el cambio de modelo. Si no hay cambio de modelo, no hay salvación. El modelo que Cristo trae a la tierra, denominado el reino, denominado la teocracia, ese modelo es lo que significa salvación cuando nosotros lo asumimos. Cuando lo adoptamos como modelo de vida, como sistema de vida, como manera de vivir, para que organice, para que normatice, para que rija todas nuestras áreas en santidad, en amor a Dios y a todos nuestros hermanos. Entonces, la buena noticia en una realidad de ignorancia
de muerte, de sufrimiento, de dolor, de lágrimas. La buena noticia es el nuevo sistema que te va a sacar de la situación de injusticia, pero que vas a sufrir persecución, porque tendrás que convertirte en un pacificador, en una pacificadora. Tendrás que sufrir persecución por causa de la justicia, como nos dio el ejemplo nuestro Señor Yeshua. Yo he hecho así para que ustedes también hagan. Sin el árbol verde hacen esto que no harán en el seco. Pero sabed que yo he vencido al mundo. O sea, si yo lo he vencido, vosotros también lo venceréis. Es la palabra de Yahoshua, del Mesías, de nuestro libertador. Muchísimas gracias. Gracias por su atención a todos y a todas. Que la paz de Yahweh sea con todos y con todas. Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum. Les invito a visitar nuestro sitio web en internet en www.topczla.blogspot.com. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico en teocráticostzla@gmail.com. Será hasta una próxima oportunidad.